Declararon obsoleto aquel tractor legendario, condenaron la máquina e intentaron endosar una deuda millonaria a la cooperativa. Cuando una mecánica llegó al patio y comenzó a cuestionar el dictamen, se rieron de ella y le dijeron: «Esto ya no tiene salvación». Ella abrió el informe, miró el motor y percibió un detalle que nadie allí había visto. Y fue allí donde entendió que alguien estaba mintiendo. Mi amigo, suscríbete al canal para no perderte esta historia. Miren, mis queridos, hay historias que empiezan con un olor a tierra roja, mezclado con diésel quemado. Y esta es una de esas que querrán contarles a sus nietos. Allá en los campos ondulantes de Lagos de Moreno, en el suroeste de Jalisco, donde el horizonte se pierde entre plantaciones de soya que parecen océanos verdes meciéndose con el viento, existía una leyenda sobre ruedas que cualquier agricultor de la región conocía por su nombre: el Coloradón. No era un apodo cariñoso, era respeto puro. Un Valmet 1580, fabricado en 1985 en la planta de Saltillo, Coahuila, tenía ese tono de óxido noble que el sol y la lluvia de casi 40 años de labranza habían pintado en su carrocería. Pero no se dejen engañar por su apariencia cansada. Aquel tractor de 6 cilindros turbocargado con sus 180 caballos de fuerza bruta y tracción en las 4 ruedas, accionada por embrague hidráulico, había preparado más hectáreas de suelo que 3 generaciones de tractores modernos lograrían en toda su vida útil sumada. Pertenecía a la cooperativa Tierra Fértil, formada por 19 familias de pequeños y medianos productores que, juntando recursos y sueños, lograban competir con los gigantes del agronegocio. Y el Coloradón era el corazón de esa unión, la máquina que abría los surcos en la época de siembra, que jalaba las rastras niveladoras, que arrastraba los remolques cargados de granos hasta los almacenes. Hasta que una mañana de agosto de 2023 simplemente no arrancó más. El motor de arranque ronroneó. La batería estaba buena, pero el motor principal se negaba a encender. Llamaron a 3 mecánicos del pueblo, cada uno más perdido que el anterior, hasta que uno de ellos sugirió activar Agrotec Asesorías, empresa del empresario Fabricio Mendoza, que se vendía como la más moderna referencia en diagnóstico de maquinaria agrícola del centro occidente. Fabricio apareció personalmente con un traje demasiado claro para alguien que iba a lidiar con grasa, una tableta electrónica en la mano y 2 asistentes con batas, que más parecían ir a una cirugía que a un taller rural. Pasó 3 horas alrededor del Coloradón, conectando equipos que parpadeaban luces rojas y emitían pitidos preocupantes, tomando fotos desde todos los ángulos, moviendo la cabeza con esa expresión de médico que va a dar una mala noticia. El dictamen llegó una semana después, impreso en papel membretado, elegante, con 62 páginas de términos técnicos que hacían doler la cabeza. Desgaste crítico en los cilindros internos del motor, con pérdida de compresión en niveles irreversibles, fatiga estructural en el bloque fundido, con microfisuras detectadas por ultrasonido en la región de los cojinetes. Sistema de inyección mecánica Bosch obsoleto, sin refacciones en el mercado nacional. Turbocargador Garrett con rotor desequilibrado y carcasa con corrosión profunda. Embrague hidráulico con fuga interna en el convertidor de torque. Costo estimado de recuperación, superior al valor de mercado del equipo. Recomendación técnica, desecho responsable y sustitución por un modelo actual. Y ahí venía la jugada maestra. En anexo, una propuesta comercial de la propia Agrotec, ofreciendo 3 tractores John Deere 611J, año 2022, financiados en condiciones preferenciales para la cooperativa. Total del paquete, 12.400.000 MXN. El presidente de la cooperativa, don Valdemar,
un hombre de 68 años que había aprendido a manejar justamente en el Coloradón, cuando éste aún era nuevo de paquete, sintió que el corazón le daba un vuelco. Esa máquina había ayudado a criar a sus hijos, había dado el pan de cada día a 19 familias durante casi 4 décadas, y ahora iban a tirarla a un depósito de chatarra como si fuera basura cualquiera. Fue entonces cuando su hija, que trabajaba en la oficina de la cooperativa, recordó un nombre que había escuchado en una feria agropecuaria en Guadalajara: Cristina Torres. Y miren, cuando ese nombre fue pronunciado por primera vez en aquella sala de reuniones sofocante, con el dictamen de Agrotec abierto sobre la mesa y el olor a derrota en el aire, nadie imaginaba que la historia del Coloradón apenas estaba comenzando. Cristina tenía 34 años, era de León, Guanajuato, y se había graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Federal de Guanajuato, con especialización en motores de combustión interna y sistemas hidráulicos agrícolas. Pero lo que realmente la definía no estaba en un diploma colgado en la pared, sino en las manos callosas que cargaban la memoria táctil de cada tornillo, junta y pistón que ya había desmontado y vuelto a montar en los últimos 15 años, trabajando en talleres rurales, concesionarias y en los últimos 5 años como perita técnica independiente. Tenía la costumbre irritante, según sus clientes, de no aceptar dictámenes prefabricados como verdad absoluta. Necesitaba ver con sus propios ojos, tocar con sus propias manos, oír con sus propios oídos. Decía que las máquinas no mienten. Quienes mienten son los papeles sobre ellas. Cuando llegó a la sede de la cooperativa una tarde de septiembre, manejando su camioneta Pickup 2018, con la batea siempre llena de cajas de herramientas organizadas con precisión quirúrgica, don Valdemar la recibió en el patio, donde el Coloradón esperaba su destino final, cubierto por una lona verde que lo protegía del sol, pero no de la sentencia de muerte que pendía sobre él. «Jovencita, no le voy a mentir», dijo el viejo agricultor, quitándose el sombrero de palma y secándose el sudor de la frente. «Ya gastamos casi $20,000 MX100 entre mecánicos y ese dictamen. Si usted cree que hay cómo salvar a este viejo guerrero, pago lo que sea justo. Pero si confirma que de verdad está acabado». La voz le flaqueó un poco. «Bueno, entonces tendré que creer que las cosas buenas no duran para siempre». Cristina no respondió con palabras. Simplemente caminó hasta el tractor, retiró la lona con un movimiento firme y se quedó allí parada unos buenos 3 minutos, solo observando. Sus ojos recorrían cada detalle. La carrocería descolorida, pero sin abolladuras graves, los neumáticos Goodyear, aún con dibujo pronunciado, el capó que protegía el motor como si guardara un secreto. Entonces hizo algo que don Valdemar jamás había visto hacer a ningún técnico. Acercó el rostro al escape e inhaló profundamente. «Huele a aceite quemado, pero no es quema de motor», murmuró más para sí misma. «Es residuo viejo de la última vez que trabajó». Subió a la cabina, ajustó el asiento a su posición, colocó la mano en el volante inmenso y sintió la textura del plástico gastado por el tiempo. Giró la llave solo a la posición de ignición, sin arrancar, y observó el tablero de instrumentos, el velocímetro marcando 0, el odómetro trabado en 34, 876 horas de trabajo, los manómetros de presión de aceite y temperatura apagados, esperando el despertar del motor. «Don Valdemar», dijo ella, bajando del tractor con la agilidad de quien ya había escalado máquinas más grandes. «Voy a necesitar 3 cosas de usted. Una copia de ese dictamen de Agrotec, todos los registros de mantenimiento que tengan guardados y permiso para desmontar lo que yo considere necesario». El viejo sonrió por primera vez en semanas. «Puede desmontar hasta el último tornillo si eso prueba que alguien está mintiendo sobre mi Coloradón».
Y ahí, mis amigos, comenzó una investigación que iba mucho más allá de pistones y cilindros. Porque cuando Cristina abrió aquel dictamen técnico por primera vez y comenzó a comparar las fotos anexadas con lo que sus ojos veían delante de ella, una certeza fue creciendo en su pecho. Esa máquina no tenía un defecto terminal. Alguien tenía interés en que todos creyeran eso. Durante los 5 días siguientes, el patio de la cooperativa se transformó en una verdadera sala de autopsia mecánica. Solo que la paciente no estaba muerta, como decían, y Cristina iba a probarlo tornillo por tornillo. En la primera mañana, llegó a las 6 en punto, cuando el rocío aún cubría la carrocería del Coloradón, y el sol comenzaba a pintar el cielo de Jalisco con esos tonos de naranja y rosa que solo el paisaje conoce. Trajo una mesa de trabajo móvil que montó debajo de una lona estirada entre 2 árboles. Organizó sus herramientas en una secuencia que solo ella entendía. Juego de dados métricos e imperiales, torquímetros calibrados, micrómetros digitales, calibradores Vernier analógicos, estetoscopio mecánico, manómetros de presión, multímetro industrial, boroscopio con cámara para inspección interna de cilindros y un equipo de ultrasonido portátil que ella misma había comprado en una subasta de herramientas de una metalúrgica en quiebra. Comenzó por lo que el dictamen de Agrotech clasificaba como punto crítico número 1. La supuesta pérdida de compresión en los cilindros. Retiró las tapas de válvulas de la culata, 6 cilindros en línea que formaban el corazón del motor Valmet turbocargado. Y ya en la primera inspección visual notó algo curioso. No había depósito excesivo de carbono en los asientos de las válvulas, lo que sería esperado si el motor estuviera realmente quemando aceite por desgaste de los anillos de pistón. Conectó entonces un compresor de aire portátil y, cilindro por cilindro, realizó la prueba de compresión adecuada. Giró el motor manualmente hasta colocar cada pistón en el punto muerto superior. Inyectó aire comprimido a 7 bares por el inyector y midió la tasa de fuga con un manómetro diferencial. Los números fueron reveladores. Cilindro 1, fuga de solo 8%. Cilindro 2, 6%, cilindro 3, 9%, y así sucesivamente, ninguno de ellos superando el 10% de pérdida, cuando el límite aceptable para motores diésel de esa generación era de hasta 20%. Esto está prácticamente nuevo por dentro, murmuró ella, anotando los valores en una libreta de campo que mantenía siempre en el bolsillo de su overol. Pero Cristina no era de sacar conclusiones apresuradas. Tomó el boroscopio, ese tubito delgado con cámara en la punta que permite ver el interior de los cilindros sin desmontar el motor entero, y lo fue insertando por los orificios de los inyectores, observando en la pantallita las paredes espejadas de los cilindros, las marcas de mecanizado aún visibles después de décadas de uso. Los pistones con sus coronas ligeramente ennegrecidas, pero sin señales de rotura o fisuras. Fue ahí cuando se detuvo y frunció el ceño. En la pantalla del boroscopio, algo llamó su atención en el cilindro número 4. Había una marca extraña en la pared del cilindro, pero no era marca de desgaste, no. Era una raya fina, superficial, del tipo que ocurre cuando alguien introduce una herramienta inadecuada en el interior del motor. Y estaba fresca, brillante, sin la pátina oscura que el diésel deja con el tiempo. ¿Qué demonios es esto?, dijo en voz alta, ajustando el enfoque de la cámara. Don Valdemar, que observaba todo de lejos, con una mezcla de esperanza y aprensión, se acercó. ¿Encontró algo, jovencita? «Encontré algo que no debería estar aquí», respondió ella, mostrando la imagen en el visor. «¿Ve esta marca? Alguien metió alguna herramienta dura aquí dentro recientemente y le garantizo que no fue durante la operación normal del motor». El agricultor se rascó la barba canosa.
Los técnicos de Agrotech manipularon el motor cuando vinieron a hacer el dictamen, pero, pues sí, Cristina apagó el boroscopio con un movimiento decidido. Vamos a ver qué más manipularon. En los días siguientes fue desmontando el coloradón con la meticulosidad de quien arma un rompecabezas al revés. Retiró el turbocargador Garrett TCR4, ese caracol de metal que comprime el aire antes de mandarlo a los cilindros, aumentando la potencia del motor. El dictamen decía que el rotor estaba desequilibrado y con carcasa corroída. Mentira descarada. El rotor giraba suave en sus manos, sin holgura en el eje, sin ruido de rodamiento dañado. La carcasa tenía manchas de oxidación superficial, normal en cualquier pieza que está expuesta a altas temperaturas y humedad, pero nada de corrosión profunda, como se describía en el papel. Ella fotografió todo con una cámara profesional, anotando números de serie, midiendo espesores de pared con ultrasonido, comparando cada hallazgo real con lo que estaba escrito en el dictamen de Agrotech. La lista de inconsistencias crecía como hierba en terreno baldío. El sistema de inyección mecánica Bosch, que supuestamente estaba obsoleto y sin refacciones, era un modelo EPVE usado en cientos de miles de tractores alrededor del mundo, con líneas enteras de refacciones fabricadas hasta hoy en Turquía y en la India. Cristina llamó a 3 proveedores especializados y en menos de 2 horas tenía presupuestos para cualquier componente que necesitara, desde inyectores hasta bombas completas. El embrague hidráulico que el dictamen decía tener fuga interna en el convertidor de torque fue inspeccionado después de que ella levantó el motor con un polipasto de cadena y separó la caja de transmisión. El convertidor estaba seco, limpio, con aceite ATF Dexron Teso, en condición perfecta, cuando recolectó una muestra y analizó la viscosidad con un viscosímetro portátil. 0 señales de fuga, 0 señales de contaminación por agua o partículas metálicas. En la tarde del cuarto día, Cristina estaba agachada al lado del bloque del motor, midiendo la ovalización de los cilindros con un micrómetro interno de 3 puntas, cuando percibió algo que hizo que su sangre hirviera. En el reporte fotográfico anexado al dictamen de Agrotech, había una imagen mostrando supuestamente el bloque agrietado del coloradón. Solo que esa foto no era del motor Valmet, era de un motor completamente diferente, probablemente un Perkins de 4 cilindros usado en tractores más pequeños. Se podía ver por la configuración de los cojinetes, por la disposición de los tornillos de la culata, hasta por el tono de la fundición, que era gris, demasiado claro para ser el bloque original. «¡Maldita sea!», susurró ella, sintiendo esa rabia controlada de quien acaba de confirmar un fraude técnico. Tomó su celular y llamó a un colega ingeniero que trabajaba en una concesionaria Valmet en Querétaro. «Marcelo, necesito un favor. ¿Puedes mandarme fotos de alta resolución del bloque de un motor Valmet Serie 6? Necesito comparar algo aquí». En 20 minutos tenía 5 imágenes en WhatsApp mostrando todos los ángulos del bloque. Las colocó una al lado de la otra con las fotos del dictamen de Agrotech en una mesa improvisada. No había duda. La foto usada en el dictamen era de otro motor. Falsificación documental descarada. Pero Cristina quería más. Quería entender el motivo de tanta mentira. Tomó el dictamen nuevamente y comenzó a leer con atención no las conclusiones técnicas, sino los detalles comerciales escondidos en medio del texto. Se recomienda adquisición de equipo moderno a través de proveedor certificado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER. Y allá, en el pie de página, en letra pequeña, Agrotech Consultores es socio autorizado de John Deere, Case IH y New Holland para comercialización en el centro occidente. Ahí las piezas del rompecabezas se encajaron. Fabricio Mendoza no era solo un consultor técnico, era un vendedor de tractores nuevos, disfrazado de perito.
Cada dictamen que declaraba una máquina vieja como irrecuperable era una puerta abierta para vender un equipo nuevo con una comisión jugosa al final. ¿Cuántas cooperativas, cuántos pequeños productores habían sido empujados a deudas inmensas basadas en dictámenes falsos? En el quinto día, Cristina hizo algo que dejó a todos en la cooperativa con la boca abierta. Después de volver a montar cuidadosamente cada sistema que había inspeccionado, después de cambiar solo el aceite del motor, el filtro de combustible y las baterías que realmente estaban débiles, después de verificar que el problema original era simplemente un sensor de rotación del motor que estaba desconectado, probablemente suelto durante la inspección de Agrotech, ella anunció: «Lo voy a encender ahora». Don Valdemar llamó a todos los cooperados. 19 familias se reunieron esa tarde soleada de septiembre, formando un semicírculo alrededor del coloradón. Mientras Cristina subía a la cabina, giró la llave. El motor de arranque eléctrico ronroneó, girando el cigüeñal masivo, una vez, 2 veces, 3 veces. Y entonces, como un gigante despertando de un sueño forzado, el motor Valmet turbocargado arrancó con un rugido grave que hizo vibrar el suelo. Las 6 cámaras de combustión explotaron en secuencia. Los pistones subieron y bajaron con la precisión de una sinfonía mecánica. El turbocargador comenzó a silbar suavemente mientras aceleraba y una nubecita de humo azulado salió por el escape, normal en cualquier diésel que estuvo parado por meses, antes de transformarse en aire transparente. Cristina aceleró suavemente, llevando el motor hasta 1200 revoluciones por minuto. Ningún ruido extraño, ninguna vibración anormal, solo el sonido característico, ronco y poderoso del motor que había arado miles de hectáreas y que, según un dictamen fraudulento, debería estar agonizando. Lo dejó funcionando en marcha lenta por 5 minutos, observando todos los instrumentos. Presión de aceite estabilizada en 5 bares, temperatura subiendo gradualmente hasta 85 oC, amperímetro mostrando carga normal de la batería. Todo absolutamente perfecto. Cuando finalmente lo apagó, el silencio que siguió fue roto por algo inesperado: aplausos. Los 19 cooperados estaban aplaudiendo, algunos con lágrimas en los ojos, viendo a ese símbolo de su resistencia rugir de nuevo, después de que un dictamen caro había decretado su muerte. Don Valdemar se acercó a la cabina limpiándose los lentes empañados. «Entonces, ¿sí está bueno, jovencita?» «Don Valdemar, este motor tiene otros 20 años de labranza por delante, si lo cuidan bien. Lo que había aquí no era un defecto terminal, era sabotaje económico». Y fue ahí cuando Cristina tomó una decisión. No iba solo a entregar un contradictamen técnico, iba a montar un expediente completo probando el fraude, documentando cada mentira, cada foto falsificada, cada dato inventado. Iba a confrontar a Fabricio Mendoza personalmente, no con palabras, sino con hechos técnicos que ningún traje claro conseguiría desmentir. Cristina pasó el fin de semana encerrada en la pequeña oficina que la cooperativa le había cedido, montando lo que llamó expediente técnico forense. No era un simple contradictamen, no, mis amigos. Era una pieza de acusación meticulosa con 87 páginas de pruebas documentales, análisis comparativos, fotografías en alta resolución y hasta una tabla financiera estimando cuánto Agrotech había lucrado en los últimos 3 años vendiendo tractores nuevos. Después de condenar máquinas viejas perfectamente recuperables, ella organizó el documento en 6 secciones devastadoras. La primera mostraba las inconsistencias fotográficas. Colocó una al lado de la otra las imágenes del dictamen de Agrotech y las reales del coloradón, destacando con círculos rojos los detalles que probaban que eran motores diferentes.
La segunda listaba todas las pruebas de compresión, ultrasonido y análisis de fluidos que ella había realizado con valores numéricos que cualquier ingeniero conseguiría verificar. La tercera era un análisis metalográfico de las supuestas microfisuras que el dictamen mencionaba, probando a través de microscopía que el bloque estaba estructuralmente perfecto. La cuarta sesión era particularmente cruel. Ella había conseguido, a través de contactos en la industria, los manuales técnicos originales del Valmet 1580, incluyendo las especificaciones de fábrica para todos los componentes. Comparó cada afirmación del dictamen de Agrotech con las oficiales, destacando 17 puntos, donde Fabricio había simplemente inventado números o usado parámetros de otros modelos de tractores para inflar la gravedad de los supuestos problemas. La quinta sesión documentaba el historial de ventas de Agrotech Consultores en los últimos 36 meses. 23 dictámenes técnicos emitidos para cooperativas y productores rurales de la región de Lagos de Moreno, Celaya, San Juan de los Lagos y Ocotlán, Jalisco. De esos 23, solo 2 no recomendaron la sustitución inmediata. Los otros 21 fueron seguidos de ventas de tractores nuevos, totalizando 46 Tagis, Celecerus, 1000 Cerus, MXN en equipos, con comisiones estimadas entre 8 y 12% para el intermediario comercial. La correlación era estadísticamente imposible de ser coincidencia. Y la sexta sesión era el golpe final. Cristina había descubierto que el propio Fabricio Mendoza, antes de fundar Agrotech, había sido despedido por justa causa de la concesionaria New Holland en Guadalajara, después de ser sorprendido alterando dictámenes de evaluación para forzar cambios de piezas innecesarias. El proceso laboral estaba archivado en el Tribunal Federal del Trabajo de la región, público, accesible a quien supiera dónde buscar. El lunes por la mañana, ella convocó a una reunión extraordinaria en la sede de la cooperativa, pero no invitó solo a los asociados. Envió un correo electrónico formal a Agrotech Consultores con copia a 3 abogados especialistas en derecho del consumidor que mantenían un proyecto de defensa de pequeños productores rurales en la región, informando que presentaría un contradictamen técnico con implicaciones legales relevantes y que la presencia de la empresa consultora era fuertemente recomendada. Fabricio Mendoza llegó 15 minutos tarde, manejando una camioneta Hilux negra con polarizado en los cristales, acompañado de los mismos 2 asistentes con bata blanca que habían hecho la inspección original. El empresario tenía esa postura de quien estaba acostumbrado a ser la persona más importante de la sala. Hombros anchos, mentón levantado, una sonrisita de lado que decía: «Sé exactamente lo que hago, y ustedes no tienen cómo refutarme». La sala de reuniones de la cooperativa estaba llena. Los 19 asociados ocupaban las sillas disponibles, algunos de pie apoyados en las paredes. Don Valdemar presidía la mesa con Cristina sentada a su derecha y un proyector conectado a su laptop, apuntando a una pantalla blanca improvisada con una sábana estirada. Los 3 abogados estaban en la primera fila, libretas de notas abiertas, plumas listas. «Buenos días a todos», comenzó Fabricio sin esperar ser invitado a hablar. «Recibí la invitación a esta reunión con cierta sorpresa, considerando que nuestro dictamen técnico fue elaborado conforme a todas las normas y estándares internacionales de diagnóstico mecánico. Si hay dudas puntuales sobre terminologías específicas, estaré encantado de aclarar, pero me gustaría recordar que Agrotech posee certificaciones ISO 9001 y sello de calidad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, algo que no todo profesional del área puede presentar. El mensaje era claro, estaba intentando establecer autoridad técnica desde el principio, descalificar anticipadamente cualquier objeción de alguien que él consideraba inferior en la jerarquía profesional. Cristina no picó el anzuelo, simplemente encendió el proyector.
Y la primera imagen que apareció en la pantalla fue la portada de su expediente con un título en letras grandes: Análisis técnico forense, fraude documental y sabotaje económico en el dictamen Agrotech 2023. La sonrisita de Fabricio vaciló un poco. «Voy a ser directa», dijo Cristina poniéndose de pie y posicionándose al lado de la pantalla. «Durante 5 días desmonté e inspeccioné cada sistema crítico del Valmet 1580 que ustedes declararon como irrecuperable y encontré no errores técnicos, sino falsificaciones deliberadas. Voy a mostrarles, ítem por ítem, cómo un dictamen que les costó 20.000 tales MXN a los cooperados es en realidad una pieza de ficción comercial». Hizo clic para el siguiente slide. Apareció la comparación fotográfica. De un lado, la foto del bloque agrietado del dictamen de Agrotech. Del otro, una foto que ella había tomado del bloque real del coloradón con los números de serie visibles. «Esta imagen aquí», apuntó al lado izquierdo. «Ustedes la presentaron como siendo del motor del tractor de la cooperativa. ¿Alguien quiere explicarme por qué el número de serie visible en esta foto es BM4C7T8431, que es de un motor Valmetric de 4 cilindros de 80 caballos, cuando el coloradón tiene un motor serie 6 cilindros de 180 caballos con un número de serie completamente diferente?» Un silencio pesado se apoderó de la sala. Uno de los asistentes de Fabricio se revolvió incómodo en la silla. «Además», continuó Cristina, ampliando la imagen, «la configuración de los cojinetes en esta foto muestra 4 apoyos del cigüeñal, cuando el motor Valmet Serie 6 tiene 7 apoyos. Esto no es un error de diagnóstico, esto es una foto de otro motor siendo presentada como prueba». Fabricio intentó recuperarse. «Pudo haber habido una confusión en el proceso de montaje del informe. Nuestra empresa atiende a decenas de clientes simultáneamente. Es posible que...» «Confusión», Cristina lo interrumpió haciendo clic para el siguiente slide. «Entonces hablemos de los valores de vibración que ustedes midieron. El dictamen afirma que detectaron vibraciones de 45 milímetros RMS en el bloque del motor. ¿Saben lo que significa ese número?» Fabricio no respondió. «Significa que el motor estaría vibrando con una amplitud tan violenta que sería imposible para cualquier persona estar cerca de él sin sufrir daños físicos. Es el equivalente a un terremoto de magnitud 4 ocurriendo dentro de una caja de metal. Ustedes midieron eso en un motor que estaba parado hace meses, sin energía eléctrica, completamente inerte». Uno de los abogados anotó algo rápidamente. Cristina no dio tregua. «Más interesante aún, ustedes usaron un analizador de vibración modelo SKF Microlog, según consta en el dictamen. Llamé a SKF de México. Este modelo específico fue descontinuado en 2019 y solo funciona con sensores piezoeléctricos que necesitan una superficie vibratoria para generar lectura. ¿Cómo midieron vibración en un motor muerto?» La sala entera estaba fija en ella. Ahora, hasta los que no entendían nada de ingeniería percibían que aquello no era una disputa técnica, era la exposición de una mentira. Ella avanzó otros 15 slides, cada uno derribando una sección del dictamen de Agrotech. Mostró las pruebas de compresión reales comparadas con los valores inventados, los análisis de ultrasonido del turbocargador, probando que no había desequilibrio, las fotos del convertidor de torque del embrague completamente seco, cuando el dictamen hablaba de una fuga interna crítica. Entonces llegó a la parte que hizo que don Valdemar apretara los puños sobre la mesa, la tabla financiera. En los últimos 3 años, Cristina proyectó una tabla con nombres, fechas y valores. Agrotech Consultores emitió 23 dictámenes técnicos para equipos agrícolas en la región de Lagos de Moreno, Celaya, San Juan de los Lagos y Ocotlán, Jalisco.
De esos 23, solo 2 no recomendaron la sustitución inmediata. Los otros 21 fueron seguidos de ventas de tractores nuevos, totalizando 46 millones de pesos mexicanos en equipos, con comisiones estimadas entre 8 y 12% para el intermediario comercial. Fabricio se levantó bruscamente. Esto es difamación. Usted está insinuando que... No estoy insinuando nada. Cristina mantuvo la voz firme, sin alterarse. Estoy afirmando con base en documentos públicos del Registro Federal de Contribuyentes, RFC. Facturas que 3 cooperativas me autorizaron a incluir en este expediente y en su propio historial profesional. Hizo clic al slide siguiente. Apareció una copia digitalizada de un proceso laboral. Proceso número 00 casi 4472328. 5. 180 de 1803. Tribunal Federal del Trabajo de la Región. Fabricio Enrique Mendoza contra New Holland Tractores S.D.R. LDCB. Motivo de la rescisión de contrato por justa causa. Adulteración de dictámenes técnicos para forzar ventas de piezas y servicios innecesarios, causando un perjuicio comprobado de 280 Cerebles MXN a clientes de la concesionaria. Usted perdió la demanda, Fabricio. Está todo registrado. El empresario se puso rojo, las venas del cuello saltadas. Uno de los abogados levantó la mano pidiendo la palabra. Licenciada Torres, el expediente que usted preparó será entregado a las autoridades competentes. Ya lo fue, respondió ella tranquilamente. Envié copia a la Fiscalía General del Estado, al Colegio de Ingenieros y a la Profeco. También estoy poniéndolo a disposición gratuitamente para cualquier cooperativa o productor que haya recibido un dictamen de Agrotech en los últimos 5 años y quiera una segunda opinión independiente. Fue cuando sucedió algo que nadie esperaba. Uno de los cooperados, don Bernardo, dueño de una propiedad vecina, se levantó temblando. Jovencita, yo también tengo un dictamen de Agrotech, de mi pulverizador autopropulsado. Dijeron que el chasis estaba rajado y que costaría más repararlo que comprar uno nuevo. Yo lo creí. Hice un financiamiento de más 200,000 TMMXN que me va a desangrar por los próximos 8 años. Otro cooperado se manifestó. Mi cosechadora, la misma historia. Rotor del cilindro trillador con fatiga irreversible. Compré otra en la desesperación en la época de la cosecha. Y entonces, más voces una tras otra contando historias parecidas. Equipos condenados, deudas asumidas, máquinas viejas vendidas como chatarra, que probablemente estaban en perfecto estado. Fabricio Mendoza vio allí su imperio desmoronándose. Intentó una última jugada, señalando con el dedo a Cristina. Usted no es más que una mecánica de taller de carretera que envidia el éxito de una empresa estructurada. No tiene ninguna credibilidad para refutar un dictamen emitido por una consultoría certificada. Don Valdemar golpeó la mesa con fuerza, haciendo que todos saltaran. «Credibilidad, credibilidad». La voz del viejo salió ronca de rabia contenida. Esta mecánica de carretera tomó el tractor que usted condenó a muerte y lo hizo rugir de nuevo en 5 días. Gastó menos de $3,000 en aceite, filtro y batería cuando usted quería endosarnos 12 millones en tractores nuevos y aún tuvo la integridad de documentar cada mentira suya, foto por foto, número por número. Mientras usted viene aquí de traje elegante a creer que somos demasiado ingenuos para entender que fuimos engañados. El silencio que siguió fue absoluto. Cristina aprovechó para cerrar la presentación. Ustedes son libres de refutar cada dato que presenté aquí. Tengo todas las mediciones, todos los informes de prueba, todos los análisis debidamente firmados y con peritaje avalado por el Colegio de Ingenieros. El Valmet 1580 no solo no está irrecuperable, sino que tiene otras 2 décadas de vida útil por delante. Y estoy segura
de que los otros equipos que Agrotech condenó también las tienen. La cuestión ahora ya no es técnica, es jurídica y moral. Uno de los abogados cerró su libreta y miró directamente a Fabricio. Señor Mendoza, le recomiendo encarecidamente que busque asesoría legal. Lo que se presentó aquí configura fraude calificado, asociación delictuosa y daño moral y material colectivo. Los valores involucrados hacen que el caso sea de jurisdicción federal. Fabricio Mendoza salió de aquella sala sin decir nada más, seguido por sus asistentes que parecían querer estar en cualquier lugar, menos allí. La Hilux negra arrancó levantando polvo y todos sabían que esa era la última vez que Agrotech Consultores pondría los pies en la región sin ser para responder a un proceso. Cuando el polvo se asentó, literal y figurativamente, don Valdemar se acercó a Cristina con los ojos humedecidos. Jovencita, usted no solo salvó al Coloradón, usted salvó a toda esta cooperativa de una deuda que nos iba a acabar. Cristina guardó su laptop en la mochila y sonrió por primera vez en días. Don Valdemar, las máquinas no mienten. Quien miente es gente malintencionada que usa conocimiento técnico para engañar a quienes confían en ellos. Mi trabajo es hacer que la máquina diga la verdad. Pero la historia, mis queridos amigos, aún no había terminado, porque lo que Cristina hizo en los días siguientes iba a cambiar no solo la vida de aquella cooperativa, sino de cientos de pequeños productores en todo el estado de Jalisco. La noticia de lo que había sucedido en la reunión de la cooperativa Tierra Fértil se extendió por el interior de Jalisco, con la velocidad que solo el boca a boca logra en una región donde todo el mundo se conoce. En 3 días, el celular de Cristina no paraba de sonar. Agricultores de Lagos de Moreno, Celaya, San Juan de los Lagos, hasta de Guadalajara y León, todos queriendo saber si ella podía darle un vistazo a los dictámenes que habían recibido de Agrotech o de otras consultoras que operaban con el mismo sistema. El jueves de aquella semana, ella tenía 17 solicitudes de peritaje acumuladas en su mesa. Y miren, cada historia que oía era un golpe al estómago. Familias endeudadas por 8, 10 años porque creyeron que sus máquinas estaban condenadas. Tractores con menos de 15,000 horas de uso vendidos como chatarra por precios irrisorios. Cosechadoras declaradas obsoletas que ahora trabajaban en las haciendas de intermediarios, que sabían muy bien lo que estaban comprando. Cristina percibió que no podía darse abasto sola. Necesitaba ayuda, pero ayuda calificada. Gente que entendiera que aquello no era solo peritaje técnico, era un trabajo de justicia. Fue entonces cuando llamó a 4 colegas ingenieros que conocía de congresos y ferias agrícolas. Roberto, especialista en sistemas hidráulicos de cosechadoras. Patricia, perita en motores diésel de alta cilindrada. Junior, experto en tractores de oruga y maquinaria de movimiento de tierras. Y Vanessa, que dominaba sistemas electrónicos embarcados en equipos modernos. Les explicó la situación y les hizo una invitación que no involucraba dinero, al menos no al principio. Necesito de ustedes para montar una fuerza de tarea independiente de peritajes técnicos, sin fines de lucro en los primeros 6 meses, solo para limpiar el desorden que consultoras fraudulentas hicieron en la región. Después lo estructuramos como una prestación de servicio seria, con precios justos. ¿Se animan? Los 4 aceptaron. En una semana habían alquilado un galpón desocupado en la zona rural de Lagos de Moreno, equipado con herramientas adecuadas, mesas de trabajo, equipos de medición y diagnóstico. Bautizaron la operación como Peritaje Técnico Solidario y abrieron una tabla pública donde cualquier productor podía inscribirse para que su equipo fuera reevaluado. La primera tanda fueron 12 máquinas. Trabajaron en sistema de trabajo comunitario, cada ingeniero tomando los casos relacionados con su especialidad.
Y el resultado fue asombroso. De las 12 máquinas declaradas como irrecuperables por dictámenes pagados, 11 estaban en condiciones plenamente operativas o necesitaban reparaciones simples que costaban entre 5 y 15% del valor que se había presupuestado para la sustitución completa. Estuvo el caso del pulverizador autopropulsado de Don Bernardo que había mencionado en la reunión. Roberto pasó 2 días inspeccionando y descubrió que el supuesto chasis rajado era en realidad una soldadura fría, superficial en un soporte secundario, fácilmente reparable con electrodo adecuado y tratamiento anticorrosivo posterior. Costo de la reparación: 8.000 Desert MXN. El productor se había endeudado en punt 200.000 MXN comprando equipo nuevo. Estuvo la cosechadora de otro cooperado, donde Patricia encontró que el rotor trillador fatigado, en realidad, tenía solo desgaste normal en las barras de alimentación, refacciones que costaban 18.000 MXN el juego completo, instalación incluida. El dictamen de Agrotech había estimado la necesidad de sustitución total del sistema de trilla y separación en 320, MXN. Cada máquina revisada era una historia de dinero desperdiciado, de confianza traicionada, de familias que habían creído en profesionales que juraron defender la verdad técnica, pero eligieron defender la ganancia a cualquier costo. Cristina documentó todo. Cada peritaje se convertía en un informe técnico estandarizado, con fotos, mediciones, comparaciones con especificaciones de fábrica, presupuestos reales de piezas y mano de obra. Montó una base de datos que en 2 meses tenía 43 casos comprobados de dictámenes fraudulentos o, como mínimo, absurdamente exagerados. Fue cuando la Fiscalía General del Estado la llamó a declarar. La fiscal doctora Elena Contreras había tomado el caso después de que el expediente inicial de Cristina cruzara su escritorio. Era una mujer de unos 50 años, cabello corto canoso, lentes de armazón discreto y esa postura de quien no tolera rodeos. Recibió a Cristina en una sala del juzgado de Lagos de Moreno una mañana de octubre, con aire acondicionado ruidoso y pilas de procesos apilados en las estanterías metálicas. «Ingeniera Torres, leí su expediente 3 veces», dijo la fiscal, hojeando una copia impresa llena de notas adhesivas de colores, marcando páginas. «Es un trabajo impresionante, tanto por la calidad técnica como por la valentía de confrontar un esquema que aparentemente nadie había cuestionado antes. Necesito que me ayude a entender la escala de esto». Cristina abrió su laptop y mostró la tabla actualizada. Hasta ahora identificamos 43 casos comprobables de fraude o negligencia grave en dictámenes emitidos por 3 empresas diferentes. Agrotech Consultores, que es la principal, Inspetec Diagnósticos Rurales y Agropericia Mendoza de Asociados. Curiosamente, las 3 tienen al mismo Fabricio Mendoza como socio o consultor técnico, solo que en diferentes RFCs. La fiscal anotó los nombres. Él estaba operando a través de empresas fachada para dificultar el rastreo. Exactamente. Y el perjuicio acumulado de los productores, que ya conseguimos documentar, supera los 68 millones de pesos mexicanos en compras innecesarias de equipos. Fueron intereses de financiamientos que durarán años. La doctora Elena respiró hondo. Este es el mayor caso de fraude rural que ha pasado por esta demarcación. Necesitaré que usted y su equipo actúen como asistentes técnicos de la Fiscalía. Peritajes oficiales en todos los equipos que podamos localizar. Dictámenes contra dictámenes. Todo documentado para proceso penal y acción civil pública de reparación de daños. Cristina aceptó en el momento. No se trataba solo de justicia en papel, se trataba de impedir que otras familias cayeran en la misma trampa. En las semanas siguientes,
El trabajo se convirtió prácticamente en un segundo empleo. Durante el día, ella y el equipo hacían los peritajes técnicos. Por la noche redactaban informes para la fiscalía, respondían a cuestionamientos de abogados, brindaban aclaraciones a jueces que no entendían nada de motores diésel, pero necesitaban decidir sobre medidas cautelares. La situación dio un giro cuando la policía ministerial ejecutó órdenes de cateo en las oficinas de Agrotech. Encontraron un disco duro externo con un respaldo de 5 años de dictámenes emitidos, incluyendo borradores y versiones editadas que mostraban claramente la manipulación de datos. Había un archivo con el nombre Modelo Dictamen Fraude, DOCS, donde bastaba con cambiar el nombre del cliente y de la máquina para generar un documento idéntico a los que habían sido presentados como análisis técnicos individualizados. Más grave aún, encontraron tablas detallando comisiones pagadas por concesionarias de tractores cada vez que un dictamen de Agrotech resultaba en la venta de un equipo nuevo. Los valores variaban entre 8 y 15% del precio final, dependiendo de la marca. John Deere pagaba 12%, Case IH pagaba 10%, New Holland pagaba 15%. Era un negocio demasiado lucrativo para ser honesto. Fabricio Mendoza fue procesado por fraude calificado, organización delictiva y falsificación de documento privado. 3 concesionarias fueron demandadas en acción civil pública por daño moral colectivo. Los procesos tardarían años en quedar firmes. Todo el mundo lo sabía, pero el daño a la reputación fue inmediato. Mientras tanto, algo hermoso comenzó a suceder en la cooperativa Tierra Fértil. Con el dinero que no necesitaron gastar comprando tractores nuevos innecesarios, los 19 asociados decidieron invertir en la creación de un verdadero taller mecánico comunitario. Remodelaron un galpón de 500 metros, compraron equipos de diagnóstico, herramientas adecuadas, hasta un torno mecánico de banco y una máquina de soldar MIG. Invitaron a Cristina para ser la coordinadora técnica. Ella aceptó con una condición, que el espacio fuera usado también para enseñar, que jóvenes de la región, principalmente mujeres, que querían entrar en el área, pero no tenían oportunidad, pudieran aprender mecánica pesada de verdad, con instructores calificados, trabajando en máquinas reales, entendiendo que el conocimiento técnico era poder contra el engaño. En la inauguración del taller, un sábado soleado de diciembre, don Valdemar hizo un discurso frente a más de 200 personas que asistieron a la celebración. Este taller aquí no es solo un lugar para arreglar tractores, es un lugar para arreglar la confianza que perdimos en quienes deberían ayudarnos. Es un lugar para probar que el conocimiento verdadero vale más que la labia de un vendedor. Y es un lugar para mostrarles a nuestros hijos y nietos que no necesitamos aceptar una mentira solo porque está escrita en un papel bonito con un sello elegante. Cristina estaba a su lado, con un overol azul limpio, el cabello recogido en una coleta, y por primera vez en meses sintió que todo aquello había valido la pena. No por los procesos que estaban en curso, no por la exposición del esquema criminal, sino por las 15 muchachas entre 16 y 23 años que se habían inscrito al primer curso de mecánica diésel que el taller ofrecería el mes siguiente. Una de ellas, incluso, era la nieta de don Valdemar, la joven Amanda de 18 años, que siempre tuvo habilidad con las herramientas, pero nunca había pensado que podía trabajar con eso profesionalmente. Tía Cristina. La muchacha había comenzado a llamarla así. Cuando crezca, quiero ser como usted. Quiero saber arreglar las cosas y saber cuándo están intentando engañarnos. Y Cristina respondió algo que resumía todo lo que ella creía. Amanda, cuando aprendas a hacer que una máquina diga la verdad, nadie nunca más va a conseguir engañarte con palabras bonitas. Meses después, mis queridos amigos,
El taller comunitario de la cooperativa Tierra Fértil se había convertido en referencia en toda la región suroeste de Jalisco. Lo que comenzó como un espacio de 500 metros fijos con equipos básicos, había crecido para incluir 3 módulos de enseñanza, una biblioteca técnica con manuales de más de 200 modelos diferentes de máquinas agrícolas y una sala de diagnóstico equipada con tecnología que envidiaría a muchas concesionarias grandes. Pero lo que realmente hacía especial aquel lugar no estaba en las herramientas. Estaba en las personas. Las 15 muchachas que comenzaron el primer curso de mecánica diésel en enero se habían convertido en 28 en marzo, 36 en abril. Y cuando llegó junio, Cristina coordinaba 3 grupos simultáneos con un total de 52 alumnas entre 16 y 42 años de edad. Mujeres que venían de ranchos, de parcelas, de la ciudad, cada una con su historia sobre por qué quería aprender a reparar máquinas. Estaba Jessica, de 21 años, hija de un mecánico que murió en un accidente y dejó el taller familiar cerrado porque las mujeres no entienden de motores. Estaba doña Marta, de 42, viuda de un productor rural que estaba siendo presionada por sus hijos a vender las tierras, porque no sabía manejar la hacienda sola. Estaba Camila, de 19, que había dejado la carrera de administración porque su sueño era trabajar con las manos, arreglar cosas, hacer que las máquinas volvieran a la vida. Y todas ellas tenían algo en común: querían entender de verdad, no solo memorizar procedimientos. Cristina enseñaba, empezando por lo básico, cómo funciona la combustión interna de un motor diésel, por qué la tasa de compresión importa, qué sucede cuando un pistón sube y baja dentro de un cilindro. Ella desarmaba motores delante de ellas, dejaba que cada una tomara las piezas, sintiera el peso, la textura, entendiera que aquello no era un misterio. Era física aplicada, era ingeniería que cualquier persona con dedicación podía dominar. Al final del primer semestre, el grupo inaugural hizo el proyecto final: recuperar completamente un tractor Massey Ferguson 265, año 1982, que había sido abandonado en un pastizal hacía 8 años. Las muchachas trabajaron en equipos. Una se encargó de la parte eléctrica, otra del sistema hidráulico, otra de la transmisión, otra del motor. Cristina supervisaba, orientaba, pero no metía mano a la herramienta a menos que fuera absolutamente necesario. La idea era que aprendieran haciendo, equivocándose, corrigiendo, hasta dominar. Llevó 3 meses de trabajo los fines de semana, y cuando aquel Massey volvió a funcionar con las 28 alumnas del primer grupo sucias de grasa, pero con amplias sonrisas en el rostro, Cristina sintió una emoción que ningún diploma de posgrado le había dado. Allí estaba el verdadero legado, el conocimiento siendo transmitido, el poder técnico saliendo de las manos de quienes lo usaban para engañar y yendo a las manos de quienes lo usarían para construir. Mientras tanto, el caso judicial contra Fabricio Mendoza y las concesionarias cómplices avanzaba despacio, pero avanzaba. La Fiscalía había catalogado 72 casos de fraude, comprobado con un perjuicio total estimado en 76 millones de pesos mexicanos. Las concesionarias, con miedo a la repercusión, comenzaron a hacer acuerdos extrajudiciales, ofreciendo descuentos y refinanciamientos para quienes habían comprado equipos basándose en los dictámenes falsos. Agrotec Consultores quebró en abril. Fabricio intentó reabrir bajo otro nombre en Chihuahua, pero la historia ya había viajado por las asociaciones de productores rurales de 3 estados y nadie más confiaba en él. Terminó aceptando un acuerdo de colaboración donde admitió el esquema a cambio de una pena reducida, y allí estaba documentado todo: los contratos con las concesionarias, el sistema de comisiones, hasta un manual interno, enseñando a los técnicos a identificar oportunidades de sustitución en máquinas perfectamente funcionales.
Pero Cristina no estaba interesada en venganza, estaba interesada en transformación. En agosto de aquel año, organizó el primer seminario regional de peritaje técnico independiente, reuniendo a ingenieros mecánicos, agrónomos, técnicos agrícolas y estudiantes de todo el centro occidente. El evento ocurrió en el Centro de Convenciones de Lagos de Moreno y llenó a 460 participantes de Jalisco, Chihuahua, San Luis Potosí, hasta de Chiapas y Oaxaca. Durante 3 días presentaron casos, discutieron metodologías, crearon protocolos estandarizados para inspección técnica que impidieran la manipulación de datos. Fundaron allí la Red Independiente de Peritaje Agrícola, una asociación sin fines de lucro que ofrecería una segunda opinión gratuita o a precio de costo para pequeños productores que recibieran dictámenes técnicos sospechosos. En el último día del seminario, Cristina fue llamada al escenario para recibir un homenaje de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de Jalisco. Subió incómoda. Nunca le habían gustado los reflectores, pero el presidente de la Confederación, don Oswaldo, se encargó de dar un discurso emocionado. Esta ingeniera aquí podría estar trabajando en empresas grandes, ganando salarios de 5 cifras, viviendo en la capital. Pero ella escogió quedarse en el campo, escogió enseñar a quienes no tienen recursos, escogió enfrentar un esquema criminal que mucha gente sabía que existía, pero nadie tenía la valentía de denunciar. Gracias a ella, cientos de familias no perdieron sus tierras. Gracias a ella, decenas de muchachas descubrieron que pueden ser lo que quieran, inclusive mecánicas de motores de 200 caballos. Y gracias a ella, nosotros, como sector agrícola, estamos aprendiendo que el conocimiento técnico verdadero es la mejor defensa contra quienes quieren explotarnos. El aplauso fue largo, sincero. Cristina agradeció con humildad, pero aprovechó el micrófono para decir algo importante. Yo no hice esto sola. Lo hice porque 19 familias de una cooperativa confiaron en mi trabajo cuando un empresario de traje intentó descalificar lo que yo decía. Lo hice porque don Valdemar, que podía haberse rendido, prefirió creer que las cosas buenas aún pueden durar para siempre cuando son bien cuidadas. Y lo hice porque cada vez que desmonto un motor y veo las piezas perfectas por dentro, recuerdo que la verdad no necesita un discurso bonito. La verdad solo necesita a quien sepa buscarla en los lugares correctos. Hoy, 3 años después del día en que Cristina pisó por primera vez el patio de la cooperativa Tierra Fértil y vio el coloradón cubierto por aquella lona verde, muchas cosas han cambiado. El tractor Valmet 1580 sigue trabajando firme y fuerte, con más de 38,00 horas en el odómetro ahora, habiendo preparado la tierra para 4 cosechas de soya, 2 de maíz y 1 de frijol. Don Valdemar, cada vez que ve la máquina pasar por el campo, se quita el sombrero en señal de respeto, no solo por el tractor, sino por lo que representa. Resistencia contra la obsolescencia programada, victoria de la competencia técnica sobre la avaricia comercial. El taller comunitario ya ha formado a 163 mecánicas especializadas en equipos agrícolas. 12 de ellas abrieron sus propios negocios. 5 fueron contratadas por concesionarias serias que entendieron el valor de tener profesionales realmente capacitados. 8 están cursando ingeniería mecánica en universidades públicas con becas de estudio y el resto trabaja en las haciendas de sus propias familias, garantizando que nadie nunca más va a conseguir endosar una máquina nueva innecesaria a sus padres o a ellas mismas. Amanda, la nieta de don Valdemar, aquella que tenía 18 años cuando todo comenzó, hoy es instructora asistente del taller y está terminando el técnico en mecánica industrial. El otro día desarmó sola el sistema de inyección electrónica de un tractor New Holland T6 2020,
Diagnosticó un sensor de presión de combustible con lectura errónea y cambió la pieza en 2 horas. El propietario del tractor, que lo había llevado a una concesionaria y escuchó que necesitaba cambiar la bomba inyectora entera por 28,000 DKMXN, pagó 300 MXN por el sensor y salió de allí bendiciendo a Amanda y a su abuela mecánica, que nunca la conoció, pero que estaría orgullosa de lo que su nieta se convirtió. Cristina sigue viviendo en Lagos de Moreno. Divide su tiempo entre el taller comunitario, la red independiente de peritaje agrícola, que hoy tiene 112 profesionales registrados en 7 estados, y los casos de peritaje que aún toma cuando sospecha de fraude. No se hizo rica, pero tiene algo que el dinero no compra: respeto. Cuando entra a una feria agropecuaria, los productores hacen fila para saludarla, para pedirle consejo, para presentarle a sus hijas que quieren seguir la misma carrera. ¿Y el coloradón? El viejo guerrero se convirtió en leyenda viva. Todo mecánico de la región conoce la historia del tractor que fue declarado muerto y resucitó. Algunos dicen que tiene alma, que ruge diferente, que trabaja con más ganas desde que fue salvado. Cristina se ríe al oír esas historias, pero en el fondo entiende lo que la gente quiere decir. Esa máquina representa algo mayor que ella misma. Representa la negativa a aceptar el descarte cuando aún hay vida. Representa la victoria del cuidado sobre el abandono. Una tarde de septiembre, exactamente 3 años después de aquella primera reunión donde todo comenzó, Cristina estaba en el taller orientando a un nuevo grupo cuando don Valdemar apareció en la puerta, sombrero en mano, con la mirada emocionada. Jovencita, el coloradón cumplió 40,001 horas hoy. Quería que fuera a la hacienda a verlo trabajar. Después de todo, fue usted quien le dio esta vida extra. Cristina soltó la herramienta, se limpió las manos y fue. Cuando llegó al campo, el sol estaba bajo en el horizonte, pintando el cielo con esos colores imposibles del paisaje, y allí estaba el Valmet 1580, jalando una rastra niveladora de 20 discos, abriendo surcos perfectos en la tierra roja. El motor cantando ese rugido grave y constante de los 6 cilindros diésel en perfecta sincronía. Ella se quedó allí parada, solo observando, y pensó en todas las máquinas que había salvado, todas las muchachas que había enseñado, todos los productores que habían evitado deudas innecesarias. Pensó en cuántos Fabricios Mendoza aún existían por ahí, vendiendo mentiras envueltas en dictámenes técnicos. Pero pensó también en cuántas Amandas estaban aprendiendo ahora mismo a desarmar un motor, a medir la compresión de un cilindro, a distinguir la verdad de la fraude, y entendió que su trabajo no era arreglar máquinas, era arreglar la confianza de las personas en quien realmente entendía del tema. Para probar que el conocimiento técnico honesto aún valía más que cualquier comisión de venta, era mostrar que las cosas buenas, sí, pueden durar para siempre, siempre que haya quien sepa cuidarlas con verdad, competencia y valentía para enfrentar a quienes lucran con el descarte prematuro. El coloradón continuó su trabajo surco tras surco, preparando la tierra para otra cosecha, sin saber que era símbolo de una revolución silenciosa que había comenzado allí en aquel patio, aquella tarde de septiembre, cuando una ingeniera decidió que algunas mentiras no merecían seguir en pie. Y así, mis queridos amigos, termina la historia de la mecánica que le probó al mundo que la obsolescencia programada no es un destino inevitable. Es solo una mentira más que se derrumba cuando alguien con conocimiento de verdad resuelve hacer las preguntas correctas y no aceptar respuestas fáciles.